Radio Nederland presenta Radio Enlace. Los adelantos de la tecnología en el mundo de la radio, la televisión y los medios de comunicación. Con Alfonso Montealegre y Jaime Wagener. Hola amigos y bienvenidos al programa, presentado en colaboración con esta su emisora de radio favorita. Es una lástima, pero según parece se ha perdido para siempre la sonda espacial Mars Observer, como ya comentamos en el anterior Radio Enlace, lanzada para reconocer a Marte y que permanecía silenciosa a pocas horas de su previsto acercamiento al planeta rojo. Se hizo todo lo que se podía para salvar a la sonda, y el doctor de la misión espacial Glenn Cunningham expresó la frustración de los científicos frente a la interrupción de las comunicaciones con la sonda, que comenzó, como ustedes ya sabrán, el sábado 21 de agosto. Desde ese momento se luchó por restablecer el contacto, enviando cada 20 minutos durante 18 horas nuevas órdenes a la sonda, entre ellas la puesta en marcha de un reloj de emergencia, la entrada en servicio de un ordenador central de emergencia y el control de la orientación de la antena. Los técnicos están casi seguros que la avería se debió a un bloqueo del reloj principal. Las órdenes esenciales, que eran la reducción de la velocidad y entrada en órbita alrededor de Marte, donde debía girar en órbita circular a 376 kilómetros de altura, fueron enviadas poco antes de presentarse las complicaciones, y se ignora si fueron recibidas por la sonda, y muchos piensan que el artefacto explotó y jamás se conocerá la razón de su silencio. El Mars Observer, observador marciano, primer ingenio de la NASA destinado a Marte en los últimos 17 años, fue lanzada el 25 de septiembre del año pasado desde Cabo Cañaveral, en el estado norteamericano de Florida. La nave estaba planeada para que efectuara pruebas durante un mes, para que luego pasara todo un año marciano, equivalente a 687 días terrestres, es decir, algo más de un año y 10 meses terrícolas, fotografiando al planeta y estudiando su geología y su clima. Además, debía enviar información de una nave rusa que se posará en la superficie de Marte en 1995, y de una nave francesa y un robot ruso que efectuarán una misión a Marte en 1997. La pérdida de la sonda Mars Observer no es el primer revés que sufre recientemente la Agencia Espacial Norteamericana NASA, pues el sábado 21 de agosto también se perdió todo contacto con el satélite meteorológico NOAA 13 tras una falla en el sistema eléctrico del artefacto. Los ingenieros estadounidenses detectaron una disminución de la potencia eléctrica a bordo de la NOAA 13 y la batería destinada a acumular energía cesó de funcionar a las 19:45 UTC del mismo sábado. El satélite meteorológico NOAA 13, lanzado el 9 de agosto de la base de Vandenberg, en California, y que forma parte de la más reciente serie de satélites destinados a controlar la atmósfera y los océanos del planeta, debía reemplazar al satélite NOAA 11. Radio Enlace no nace, se hace y con clase. Volviendo a la Tierra, vemos que ya se ha logrado establecer la primera comunicación por radio entre el Polo Norte y el Polo Sur. 5 radioaficionados de Calgary, Canadá, en el estado canadiense de Alberta, al oeste del país, afirmaron haber realizado el domingo 22 de agosto la primera comunicación radial entre los dos polos. Para ser más exactos, entre la isla de Cameron y una estación francesa de investigación en la Antártida. Esto no se había hecho anteriormente. Es, a ciencia cierta, una verdadera primicia, declaró el 23 de agosto Peter Larsen, uno de los radioaficionados, en una entrevista por radio desde la isla de Cameron, a unos 180 kilómetros de la isla de Bathurst, isla que se encuentra situada en el polo magnético. La comunicación por radio se realizó sobre una distancia de 17.600 kilómetros y fue grabada en vídeo para ilustrar así el hecho que será presentado al libro Guinness de Records para inmortalizar esa comunicación histórica. La comunicación por radio entre los dos polos fue presenciada por Peter Larsen, radioaficionado, Larry Chappell, investigador, Scott Thompson, empleado de correos, Charles Hetherington, ejecutivo de una empresa petrolera, y Alan Faint, profesor jubilado. Todos ellos pertenecientes a la Asociación de Radioaficionados de Calgary, Canadá. Radio Enlace, el programa de radiotelecomunicaciones de Radio Nederland que sobrepasa hasta la ionosfera. Y ya que nos hemos ido tan alto, veamos la siguiente noticia bien curiosa.
Una compañía telefónica que planea instalar una red telefónica celular en Nueva Zelanda se ve enfrentada a la oposición de un espiritista que interpuso recurso judicial alegando que las ondas de ese tipo de instalación interfieren en las comunicaciones con el otro mundo. La compañía norteamericana Bell South está organizando una red celular alrededor de Nueva Zelanda y desea colocar la antena de la misma en Karori, en el suburbio de Wellington. Un portavoz de la Bell South indicó que se había reunido con el espiritista para discutir al respecto, pero que no creía que éste pudiera presentar demanda judicial para impedir la instalación de la antena invocando una ley sobre el medio ambiente. No obstante, otros 38 habitantes de la zona se oponen al proyecto, afirmando que la antena y las otras instalaciones de la red telefónica estropearían el paisaje y harían bajar el precio de las casas. Y pasamos a otra noticia curiosa de aquí de Holanda, donde se ha desatado una polémica en vista de que los nuevos emisores de la PTT, la compañía holandesa de correos y telégrafos, causará interferencias en los aparatos que utilizan los sordos para aliviar su sordera. Los auriculares de unos 300.000 sordos en Holanda corren grave peligro de ser interferidos por el nuevo sistema holandés de teléfonos inalámbricos. Si una persona que utilice dichos auriculares se encuentra en las cercanías de uno de los emisores de dicho sistema, existe la posibilidad de que el auricular produzca el sonido de un enorme camión que pasa a gran velocidad. Incluso a grandes distancias de los emisores, los auriculares para sordos pueden comenzar a producir sonidos similares a los de una motocicleta en marcha. La Asociación Holandesa para Sordos se muestra muy preocupada y afirma que no solo los sordos pueden sufrir las consecuencias de ese fenómeno, sino también todas las demás personas que pueden pasar un gran susto al escuchar de repente un ruido de más de 100 decibelios. El nuevo sistema de comunicaciones para teléfonos inalámbricos comenzará a operar en toda Europa entre 1994 y 1996. Los países se han dividido en diversas regiones, cada una con su propio emisor, que sirve para las comunicaciones con otras zonas y con los teléfonos inalámbricos de cada región. En Holanda se iniciará el año entrante las obras de instalación de ese novedoso sistema. Las interferencias a los auriculares para sordos se presentan debido a que estos y los emisores no han sido ajustados entre sí electromagnéticamente. El nuevo sistema de comunicación para teléfonos inalámbricos responde a las normas impuestas en 1987 a nivel europeo, pero según parece los técnicos se olvidaron por completo de los auriculares para sordos. La Asociación Holandesa para Sordos teme ahora que sus pacientes tengan que correr con los gastos de reemplazar los auriculares por unos completamente nuevos, libres de interferencias. La empresa holandesa de telecomunicaciones ha manifestado, entre tanto, que los sordos deben hacerse oír ante el gobierno y la comunidad europea en vista de que ya se han invertido miles de millones de dólares en el nuevo sistema y que ya es demasiado tarde para paralizar la introducción de ese novedoso sistema no apto para sordos. Radio Enlace 724-444. Hola Alfonso, hola Jaime, este es Ernesto Hernández de la Ciudad de México. Tengo una pregunta. Ha habido desde el mes de marzo una radio Eslovaquia en el éter. Quiero saber más de sus transmisiones. ¿Podrían mencionar algo en el programa Radio Enlace? Gracias, desde México un saludo. Bye. Cómo no, Ernesto Hernández. Primero que todo, comentarles que, como ya todos ustedes sabrán, desde este año Checoslovaquia se dividió en dos repúblicas, la República Checa y la República Eslovaca. Ello trajo también cambios en la radio-teledifusión internacional. Radio Checoslovaquia adoptó nuevamente la vieja denominación de Radio Praga, y desde hace poco nació el Servicio Internacional de Radio Eslovaquia. En un comienzo se podían sintonizar esporádicamente transmisiones de prueba y retransmisiones de su Servicio Nacional de Radio. Recientemente, esa emisora inauguró sus emisiones en inglés, francés, alemán, ruso y eslovaco. Si bien Radio Praga transmite en español, Radio Eslovaquia carece de un servicio en nuestro idioma. Es curioso observar que luego de divorciarse las dos repúblicas, Radio Praga se quedó en posesión de tan solo dos transmisores de onda corta de 100 kilovatios de potencia en la localidad de Litomyšl, a unos 125 kilómetros de la capital checa, Praga, mientras que la otra república, Eslovaquia, quedó bajo su propio territorio con dos transmisores de 250 kilovatios y uno de 100 kilovatios, situados en las localidades de Rimavská Sobota y Velké Kostolany, respectivamente.
Radio Praga, en la República Checa, tiene un apretado esquema de transmisiones si se la compara con Radio Eslovaquia. Así pues, Radio Praga depende en gran parte de las facilidades que ahora están en la República de Eslovaquia, la cual alquila sus emisores de onda corta durante varias horas. Si quiere comprobar lo que acabamos de decir, compare la escucha de Radio Praga en español con 2 receptores sintonizados en frecuencias distintas, y notará una diferencia de 1 segundo entre una y otra. O bien, sintonice Radio Eslovaquia en francés a las 19:30 UTC por los 7345. Media hora después, por la misma frecuencia, podrá sintonizar Radio Praga en inglés. Aunque también hemos observado que Radio Eslovaquia transmite durante unas horas al día a través de los emisores de Radio Praga. Sin duda, se trata de un intercambio. Pero puestos a mencionar frecuencias y horas, quizás les interese saber, y concretamente a nuestro oyente mexicano Ernesto Hernández, el más reciente esquema de emisiones de Radio Eslovaquia, transmitiendo desde Bratislava. Como siempre, las horas son UTC, Tiempo Universal Coordinado. De 1 a 1:30 en inglés, de 1:30 a 2 en eslovaco, y luego a las 2 horas UTC en francés. Hacia Norteamérica por las frecuencias de 5.930, 9.810 y 7.310 kHz. Entre la 1:30 y las 2 horas, en la emisión en eslovaco, se añade una cuarta frecuencia hacia Sudamérica, la de 9.580 kHz, lo que nos hace pensar que este cuarto emisor no sale de Bratislava, sino de Radio Praga. Radio Eslovaquia emite también hacia Australia, de 8:30 a 9 en inglés, seguido de 1 hora de programa en eslovaco hasta las 10 horas UTC. Las frecuencias a emplear son las de 11.990, 15.605, 17.535 y 21.705. Nuevamente son 4 los emisores. Emisiones de Radio Eslovaquia hacia Europa. En eslovaco a las 13 horas UTC por los 6.055, 7.345 y 11.990 kHz. En ruso a las 17:30, en eslovaco nuevamente a las 18 horas, en inglés a las 18:30, alemán a las 19 y por último en francés a las 19:30. Las frecuencias a emplear son las de 5.915, 7.345 y 9.605 kHz. Les actualités. Le Premier ministre slovaque, M. Vladimír Mečiar, La dirección es Radio Eslovaquia, External Services, código postal 81290 en Bratislava. Radio Enlace, el mejor pretexto para quedarse en casa. Y si se queda en casa puede llamar por teléfono. Y qué mejor que hacerlo en el Uruguay. La Telefónica Estatal Uruguaya inauguró a fines de julio 3 nuevos servicios para sus usuarios. Un Fono Humor, que ofrece chistes narrados por conocidos actores locales, el Fono Horóscopo, con las noticias del zodíaco, y un Disque Amistad, una línea para lograr nuevas relaciones. Para acceder a ellos, el interesado debe discar un código, el 0900, más 4 cifras, diferentes para cada servicio, y aguardar la respuesta telefónica. Primero una alerta del costo de la comunicación y después escucha un cuento, oye la previsión del día para los 12 signos o conversa con un desconocido o desconocida. Los servicios ampliamente publicitados en los últimos días por la prensa, radio y televisión ya son ampliamente solicitados al punto que quien intenta comunicación con Disque Amistad interrumpe alguna conversación iniciada o debe esperar varios minutos para conseguir interlocutor. La Telefónica Uruguaya publicitó Fono Humor anunciando que humoristas de primer nivel como Bananita González, Héctor Perry, Ángel Armaño, Joaquín Piñón y Luis Guarneiro, todos conocidos por sus actuaciones públicas, se irán alternando diariamente para hacerte divertir cada día con un chiste diferente. Sobre el Fono Horóscopo, los avisos dicen que la astróloga Verónica Lavalle te predecirá lo más trascendente del día según tu horóscopo. Con una sola llamada conocerás el vaticinio de los astros para los 12 signos.
Antes de inaugurar este servicio meses atrás, la Telefónica Uruguaya despidió y demandó por estafa a varias empleadas que llamaban desde la central a un número telefónico australiano para consultar las previsiones astrológicas y cargaban los costos de las llamadas a atribulados clientes. Finalmente, con respecto al disque Amistad, la compañía informó que podrás establecer una conversación telefónica con varias personas que al igual que tú quieren comunicarse y hablar de los temas que más les interesan. Los grupos se formarán al azar, pudiendo relacionarte con gente nueva y hablar todo lo que quieras. Todavía no se creó y tal vez nunca se haga, según lo afirmó la presidenta de la Telefónica, doña Rosario Medero, el fonoporno, que tanto éxito tiene especialmente en los países europeos, porque, según ella, no se adaptaría a la cultura e idiosincrasia de los uruguayos. Y así finaliza el programa. Gracias por la atención. Los esperamos en un próximo Radio Enlace desde Hilversum, en Holanda, y a través de la frecuencia de esta, su emisora favorita. Hasta siempre. Radio Enlace es una producción de Alfonso Montealegre y Jaime Báguena para Radio Nederland. Todos los derechos reservados.